El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: extiende el brazo. Él lo hizo, y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, gastemos unos minuticos para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado. Continuamos leyendo la carta de Pablo a los Colosenses. En los versículos que hemos leído hoy, Pablo habla un poco de su misión y empieza haciendo referencia a los sufrimientos que ha tenido que padecer. De hecho, cuando Pablo escribió esta carta, estaba prisionero en Roma. Y dice que hace eso, o mejor, que asume los sufrimientos con valentía y con gozo, porque, dice Pablo, así completo en mi carne los dolores de Cristo. Y luego les sigue recordando a ellos, a los cristianos de Colosas, que él ha asumido la misión con decisión, con valentía. Se siente llamado por el Señor a ser ministro para anunciar la buena noticia a todos los pueblos. Y dice él, en este caso, para anunciar la riqueza a los gentiles. La buena noticia que en un principio se anunció solamente al pueblo de Israel, empieza con Pablo a salir de las fronteras y ser anunciada a otros pueblos, a otras naciones. Le dice Pablo además en esta carta que ha asumido con responsabilidad la misión que Dios le ha encomendado. Que aunque tenga que sufrir, pero que está dispuesto a cumplir con su misión, con la misión que Dios le ha dado, con responsabilidad hasta el final. A la luz de este texto y de estos versículos de la carta de Pablo a los Colosenses, podemos pensar que también a nosotros el Señor nos ha llamado. Y al igual que Pablo nos ha encomendado una misión. Y por supuesto, al igual que Pablo, debemos cumplir con la misión hasta el final. Como Pablo, llamados también a anunciar buenas noticias a los demás. Que mi vida toda sea buena noticia para el otro. Seguimos leyendo el Evangelio de San Lucas. Vamos en el capítulo 6, de los versículos 6 al 11 que hemos proclamado en esta celebración. Una vez más en el texto vemos el conflicto que tiene Jesús con los fariseos, con los escribas, con aquellos que no están de acuerdo con sus enseñanzas. Y el tema principal otra vez es el sábado. Jesús como que viola para ellos aquellas tradiciones que eran tan fuertes, como la tradición del sábado, la tradición del ayuno, como lo escuchamos la semana pasada, la oración y otros elementos
que eran parte de las tradiciones y de las prácticas judías. Jesús les da una nueva lectura. No es que las acabe, sino que les da una nueva interpretación, como lo escuchamos en el texto de hoy, que nos dice que le presentaron a un enfermo. Había en el público un enfermo que tenía una parálisis en el brazo derecho. Y por supuesto, como lo acabo de decir, los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si lo iba a curar siendo sábado. Y Jesús, conociendo la intención de aquellos oyentes, llama al enfermo, le dice: levántate y ponte ahí en medio. Y dice el texto que él se levantó y se quedó en pie. Y Jesús, antes de curarlo, les pregunta a estos fariseos y a estos escribas que estaban al acecho para ver si lo iba a curar: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Sanar a alguien o dejarlo morir? Y se quedaron sin respuesta. Y Jesús, extendiendo el brazo, lo curó, lo sanó de su enfermedad. Podríamos ver ahí la actitud de Jesús frente al sábado. Como lo dije el sábado pasado, Jesús cree que la persona humana tiene un valor muy importante. Está por encima de la institución del sábado. Para Jesús era más importante la persona que el mero cumplimiento de una norma que establecía la religión judía. La persona, el ser humano, por encima del sábado. Y le dice: levántate. Es decir, aquel que estaba como caído, marginado, Jesús lo invita a levantarse y lo pone de pie en el medio. El que era marginado, el que era desconocido, el que era ignorado, ahora ocupa el lugar del medio, del centro. Lo puso en el centro de la atención, en la sinagoga, donde los marginados y los pobres y los enfermos, los lisiados, tenían que permanecer aislados. Jesús le devuelve la dignidad a esta persona, poniéndola en el centro, curándola, dándole una nueva vida. Al caído lo levantó, lo puso en el centro, lo sanó y le devolvió los derechos, aquellos que había perdido. No podía ingresar al primer lugar de la sinagoga por su enfermedad. Ahora Jesús le ha devuelto los derechos. La persona por encima de la institución del sábado, la persona por encima de las leyes. Que también a nosotros el Señor nos levante cuando nos sintamos caídos, cuando nos sintamos cansados y agobiados. Digámosle al Señor que también a nosotros nos levante y nos ponga en el medio, que también nosotros necesitamos recuperar a veces la dignidad, a veces el ánimo, a veces nos sentimos cansados. Que Jesús nos levante y nos ponga en el centro.